Gracias, Isabel, como no, por tus amables palabras, a la Asociación de Plataformas de Afectados por la Hipoteca, Stock Desahucio Sureste, por contar conmigo para esta presencia, y a ustedes también por su presencia en el día de hoy. El objeto de mi exposición, intentando ser lo más concreto que pueda, sin caer en excesivos tecnicismos y de forma que sea comprensible para todos ustedes, es hacer un sucinto análisis de cuál es la actuación que tenemos que tener los jueces en general en los procedimientos de reclamación de crédito y en concreto en las ejecuciones hipotecarias. Evidentemente, esta materia adquiere una gran importancia hoy en día por la situación de grave crisis económica en la que nos encontramos, la situación en los desahucios, la situación de los ejecutados, la situación de aumento de los impagos, la situación de grave crisis por las cuales las personas no pueden atender su pago de deuda. Es cierto que tras las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de marzo de 2013 y de julio de 2014 y las posteriores reformas legislativas ha mejorado sustancialmente la situación. Pero ello no quiere decir que tengamos que seguir avanzando y que haya que mejorar todavía y que quede todavía mucho por hacer. Concretamente, hay dos puntos principales, algunos de los cuales se han apuntado ya anteriormente en el turno de debate. En primer lugar, el claro desequilibrio contractual que hay en las ejecuciones hipotecarias respecto al deudor, con respecto al acreedor hipotecario, las entidades bancarias, por la posición privilegiada que la ejecución hipotecaria otorga al acreedor. Esta posición privilegiada, la tutela judicial del acreedor, es un principio que se estableció desde la reforma de comienzos del siglo XX para favorecer precisamente el fomento del mercado hipotecario. Sin embargo, existen situaciones de desequilibrio que tendrían necesariamente que ser reformadas para poder lograr un verdadero equilibrio en un sistema actual de defensa del consumidor, en el siglo XXI, en el cual el derecho del consumidor y los intereses del mismo tienen que colocarse en una posición preferente, sobre todo por nuestra actual situación en la Unión Europea. Ello lo podemos ver, por ejemplo, en algunas situaciones. En primer lugar, la posibilidad de que la entidad bancaria pueda solicitar una nueva valoración de la entidad del bien inmueble si el valor se altera en un 20%, posibilidad que, sin embargo, no tiene el consumidor si ocurre al contrario. Si en época de bonanza económica el valor del bien, si sube, vemos ahí un claro desequilibrio en contra del consumidor. Otra circunstancia también grave y que ya han apuntado anteriormente sobre el tema de la dación en pago es que exista un valor fijo en favor de la entidad de crédito. Como vemos en algunos artículos 170, 171 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se establece automáticamente por ley una disminución automática del valor del inmueble, que es el principal problema. No se queda la entidad bancaria con el inmueble por el valor que las partes pactaron, pese a tratarse de un contrato privado o civil, sino que la ley automáticamente otorga en favor de la entidad una rebaja de valor y, evidentemente, la diferencia del valor que se pactó entre las partes y el que establece la ley es una diferencia de cantidad que va a tener que ser abonada por el deudor hipotecario. Un tercer supuesto es la llamada purga de la hipoteca. Evidentemente, aunque un deudor pueda interponer una reclamación, ocurre que se concede en favor del acreedor que hay un determinado momento en el cual se elimina esa cancelación del registro, ese efecto con respecto a terceros. Otro supuesto más de privilegio en favor del acreedor hipotecario. Y aparte de estos problemas de desequilibrio que se dan en las ejecuciones hipotecarias, pese a las reformas legales, otra situación a la que también han apuntado anteriormente con las preguntas es la situación del deudor. En España no existe una situación de protección similar a la que hay en el derecho comparado. ¿Por qué no hay una ley de sobreendeudamiento? Unos supuestos de quita, de espera, unas posibilidades de segunda oportunidad que sí existen en otros derechos, en otros ordenamientos. Es cierto que el decreto ley 8/2011, el 6/2012 y las posteriores leyes 1/2013 han intentado en alguna medida de lo posible reducir, pero por el ámbito escaso de aplicación de la misma no llegan a resolver evidentemente el problema con el que se encuentran los deudores hipotecarios en la mayor parte de los casos. Si bien es cierto, como decía, que la ley hipotecaria tal cual hoy la conocemos se estableció así para poder fomentar el mercado hipotecario como un instrumento de aumento de la riqueza, ello no quiere decir que tengamos que olvidar y solapar actualmente los derechos de los consumidores. Al contrario, si acudimos estrictamente a esta visión, estrictamente liberal de comienzos del siglo XX, veremos al deudor hipotecario simplemente como un mero instrumento de estos servicios. Pero actualmente creo que es razonable establecer una visión acorde con los derechos humanos, de forma que tenga una posición de verdadera protección y que dichos derechos humanos, entre ellos el derecho a la vivienda, se establezca como una prioridad. Escuchamos continuamente en los medios de comunicación la ayuda a las entidades bancarias, cómo se inyecta liquidez a las mismas para poder atender la situación apurada en la que se encuentran, pese a ser entidades privadas. Sin embargo, sí vemos cómo los poderes públicos se muestran muy reacios a ayudar al consumidor y a establecer medidas. Y cada una de las reformas que se han ido consiguiendo siempre, evidentemente, ha sido a base de empuje, de presión, de sentencias de la Unión Europea, evidentemente, que es en esencia lo que quiero mostrarles a través de esta exposición, lo cual evidentemente supone un claro desequilibrio en contra del pobre consumidor, que sufre evidentemente las consecuencias de una ejecución hipotecaria con las nefastas
efectos respecto a su propio patrimonio y la imposibilidad realmente de poder restablecer su capacidad de pago con respecto al futuro. Para comprender esta importancia que tiene la defensa del consumidor y el papel que tenemos los jueces en esa labor, tenemos que partir necesariamente de dos datos esenciales. Primero, que en el desarrollo comercial, en el tráfico jurídico económico en masa, se han consolidado un tipo de relaciones basadas en condiciones generales de contratación, es decir, que las partes realmente no negocian libremente un acuerdo, no podemos hablar de dos partes iguales, sino que el deudor hipotecario se encuentra con unos contratos ya establecidos de antemano, sobre los cuales realmente tiene poca fuerza de negociación. Y realmente la competencia entre entidades no es realmente similar, por cuanto antes de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las reformas legislativas, realmente casi todas las entidades bancarias plasmaban determinadas cláusulas abusivas similares sin que realmente existiese una verdadera competencia para que el deudor pudiese optar entre una u otra entidad. En segundo lugar, porque creo que actualmente hemos superado el clásico principio decimonónico del siglo XIX de la libertad contractual. Realmente un consumidor no tiene una fuerza real para poder negociar un contrato de ejecución hipotecaria, ni siquiera con las reformas actuales. De ahí que sea necesario, evidentemente, una verdadera intervención de reforma y también una intervención judicial en pos de la pretensión del mismo. Yo creo que con independencia de las diferentes posiciones y criterios que podamos tener los aquí presentes, creo que todos compartimos una idea básica, la necesidad de respetar evidentemente la libertad de contratación, pero también los justos y legítimos intereses del consumidor, dentro de un marco de equilibrio, de respeto al derecho de los consumidores. Porque en definitiva, si lo pensamos bien, todos somos al final consumidores y todos nos podemos ver afectados evidentemente por una situación de desequilibrio. En el sistema capitalista de mercado, como ya digo, es fundamental la libertad de contratación, pero no lo es menos también respetar las cláusulas, el respeto a los consumidores y la eliminación de las cláusulas abusivas. Cláusulas abusivas que derivadas del impago son estipulaciones a las que inicialmente el consumidor no presta atención, porque cuando un consumidor va a adquirir una vivienda, pues evidentemente piensa o tiene capacidad para poder adquirir dicho bien y el préstamo hipotecario y en principio tiene capacidad para poder pagar. Sin embargo, muchas veces, a tenor de la crisis económica, se han producido situaciones en las cuales pues, esa persona pierde la capacidad de pago. Se trata de una situación no prevista en el contrato. Y a tenor de esa situación de crisis económica y de impago surgen determinadas cláusulas, como el interés de demora y las comisiones de impago, que inicialmente no fueron previstas o a las cuales no se le dieron la debida importancia, porque el deudor evidentemente pensaba pagar. Y la mayoría de los impagos evidentemente se centran siempre y se derivan de situaciones de impago no previstas, no porque el deudor no quiera pagar, sino porque evidentemente no puede pagar, pierde su capacidad de pago. Lo peor ocurre evidentemente con la norma ya comentada de la pérdida del inmueble y que encima además tenga que seguir arrastrando una deuda enorme a tenor de esa diferencia de valor entre el valor que se pactó por las partes y la adquisición por parte de la entidad, sumado al incremento de los costes de la ejecución hipotecaria que suelen ser brutales en contra del mismo y que impiden su restablecimiento económico para poder continuar adelante. La labor, la intervención positiva para lograr equilibrar el contrato de ejecución hipotecaria, el contrato de préstamos de cualquier tipo de reclamación de crédito en general, tiene que ser necesariamente efectuado por el legislador a través de reformas legislativas y por el propio juez a través de una actuación judicial que logre equilibrar esta situación en su actividad diaria de aplicación de la ley. Por ello es fundamental en esta labor de actuación judicial de oficio el derecho comunitario, el derecho de la Unión Europea. Aunque muchas veces vemos en los medios de comunicación que se critican determinadas políticas de la Unión Europea, se habla quizás por algunos sectores de que tienen un marcado carácter estrictamente neoliberal en pos del capital, o también se habla, por ejemplo, de las críticas al Banco Central Europeo, lo cierto es que de mi experiencia diaria, y yo creo que a tenor de lo que se ha visto de la sentencia del Tribunal de Justicia Europea, el derecho de la Unión es a fecha de hoy el pilar básico que constituye realmente la garantía de los derechos del consumidor. Podemos hablar de la legislación española, podemos hablar de determinadas leyes, pero al final han sido los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la actuación judicial basada precisamente en este derecho lo que ha logrado, en la medida de lo posible y hasta la fecha, lograr un cierto equilibrio y sin perjuicio evidentemente de la evolución posterior. ¿Y ello por qué? La importancia del derecho de la Unión Europea parte de una serie de principios. Primero, porque el derecho de la Unión Europea se establece con una elevada protección del consumidor, consagra expresamente que esta protección del consumidor tiene que ser un objetivo prioritario. Eso lo establecen artículos del tratado como el 100.a, el 129.a.
y además también se recoge en la Directiva del año 93 sobre condiciones generales y cláusulas abusivas, donde consagra el principio pro consumatore, a favor del consumidor, interpretar las normas a favor del consumidor como un elemento básico que debe regir sobre las normas nacionales. Y en la propia Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que actúa dentro del derecho comunitario, digamos que a modo de carta que recoge derechos fundamentales, a modo de Constitución, también establece en su artículo 38 la consagración del elevado nivel de protección. Estos no son solamente principios pragmáticos o meras ideas que se recojan en normas y que después no tengan aplicación práctica, ya que en el debate se ha planteado también la controversia entre lo que son normas y lo que es realmente la aplicación práctica de las mismas. Si nos vamos al derecho comunitario, a la propia jurisprudencia del Tribunal de la Unión Europea, veremos como en algunas sentencias, expresamente cuando se ha contrapuesto la libertad económica y los intereses económicos de ciertos sectores frente a los intereses del consumidor, ha prevalecido los intereses del consumidor. Y me remito a una sentencia no muy nombrada, pero que consagró evidentemente la prevalencia de los intereses del consumidor frente a la libertad económica, con independencia de los efectos que pudieran tener, como es el caso Cassis de Dijon, de 20 de febrero de 1979. Pero es que además, el Consejo de la Unión Europea, en una resolución de 2 de diciembre de 2002, titulada sobre estrategia en materia de política de los consumidores en la Comunidad Europea, estableció ya, y cito expresamente, que para que una estrategia comunitaria en materia de política de los consumidores sea coherente, los intereses de los consumidores deben integrarse en la definición y aplicación de otras políticas comunitarias, a fin de incrementar la confianza de los consumidores. En tercer lugar, por una cuestión sencillamente jurídica. Sin entrar extensamente en dicho concepto, tienen que tener claro que el derecho comunitario prevalece sobre el nuestro, tiene primacía. Cuando una norma de derecho interno se contrapone a lo que dice una norma de derecho comunitario, prevalece la norma del derecho comunitario. De ahí precisamente el planteamiento de las cuestiones prejudiciales, es decir, que los tribunales nacionales preguntasen al Tribunal de la Unión Europea qué ocurría con esta norma española, con la legislación hipotecaria en determinados puntos, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea evidentemente ha consagrado en su sentencia este principio básico. Si la norma española se contrapone, hay que aplicar el derecho comunitario, y de ahí precisamente las reformas legislativas. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha mantenido estos principios y los ha aplicado en su sentencia, y de forma efectiva y de forma firme, tanto desde de las sentencias del 27 de junio de 2000 hasta las más recientes, ya comentadas, de 2013 y la reciente de julio de 2014. En estas sentencias se establece una idea fundamental, que es que los jueces nacionales tienen que actuar de oficio, tienen que actuar sobre las cláusulas abusivas para proteger al consumidor. El juez tiene que proteger al consumidor de las cláusulas bancarias abusivas, y aún sin petición de parte, aunque ninguna de las partes del procedimiento, aunque el consumidor no se lo pida, el juez tiene que actuar. Y ello porque se presupone que las cláusulas abusivas no solamente van a afectar al consumidor como persona particular, que lo afecta evidentemente, afecta a su bolsillo, afecta a su capacidad económica, sino que esas cláusulas abusivas van a perturbar el sistema económico de la Unión Europea. Cuando muchas veces escuchamos que cualquier intervención, cualquier actuación de cualquier asociación, organismo que defienda a los consumidores o cualquier reforma legislativa orientada al consumidor puede afectar al sistema económico, se habla siempre del posible efecto y perturbación que pueda tener sobre el mismo. Eso realmente no es cierto, porque precisamente, como ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que perturba el sistema económico es que haya mercados, que haya estados, que haya países que permitan la aplicación de las cláusulas abusivas, que produzcan un efecto y una perturbación en el patrimonio general de los ciudadanos. De todo el cuerpo de doctrina, de todas las ideas expresadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también de las conclusiones que emitieron los abogados generales. Los abogados generales son sencillamente unos letrados especiales que en el ámbito de los procedimientos europeos emiten un informe escrito, dan unas ideas y las ofrecen al tribunal, y el tribunal pues recoge bien esa idea o no, aunque generalmente suele ser así. Pues como decía, de todo este cuerpo de doctrina del Tribunal Europeo y de las conclusiones de estos abogados se extraen varias ideas. Primero, el sistema de protección del derecho comunitario respecto a consumidores se basa en la idea de inferioridad del consumidor, es decir, el consumidor tiene una inferioridad respecto al profesional, hecho este indiscutible. En segundo lugar, el objetivo del derecho comunitario es que las cláusulas abusivas no vinculen al consumidor, es decir, que realmente no le produzcan efecto, no mermen su capacidad económica. Esto es un objetivo que va más allá de cada consumidor, es un objetivo supraindividual, es un objetivo europeo que tiene que aplicarse en todo el derecho de la Unión Europea y por todos los jueces estatales, que en definitiva son jueces estatales, pero son también jueces comunitarios de la Unión Europea. En tercer lugar,
porque este deber de actuación de oficio por los órganos judiciales estatales sin necesidad de petición de parte es una actuación obligada y no facultativa por todos los jueces nacionales para conseguir evitar esa descompensación que hay en el contrato y en el procedimiento judicial, a tenor del cual, evidentemente, el juez tiene conocimiento de dicho contrato y la situación de impago. Y además, como he dicho, el Tribunal de Justicia en la Unión Europea tiene un efecto disuasorio. El efecto disuasorio sobre las empresas, sobre las entidades de crédito que apliquen cláusulas abusivas se produce cuando contemplan, observan que los jueces de oficio actúan y eliminan las cláusulas abusivas, más que esperar que determinados consumidores tengan la capacidad suficiente o la iniciativa de luchar contra las mismas. Y es que el Tribunal Europeo, y cito textualmente, dice que difícilmente puede alcanzarse ese objetivo si no se atribuye al juez la posibilidad de apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual. De hecho, el sistema de protección del contratante débil, tal como lo configura la directiva, parece prescindir del comportamiento del consumidor. Esto es evidente porque muchas veces puede ocurrir que el deudor no tenga conocimiento de su derecho, lo ignore o evidentemente pues puede que de la reclamación total las cláusulas abusivas existentes en el contrato disminuyan la deuda, pero evidentemente el resto de la deuda sí lo deba. Y en todo caso no le interese en tal caso oponerse. Pues sí, tiene siempre que oponerse y tiene siempre que instar la actuación judicial de oficio para eliminar cláusulas abusivas. Porque aunque en ese caso concreto de dicho consumidor no le interese, por los motivos que sea, oponerse, que yo entiendo que en la mayoría de los casos tiene que ser que sí, siempre hay que luchar con un efecto disuasorio frente a las entidades bancarias para que, viendo y observando el comportamiento judicial de oficio de los tribunales, eviten la continua aplicación de dichas cláusulas y no afecten al resto y al colectivo de consumidores. La clave de la cuestión, evidentemente, está en los tribunales. Si en el día a día, en el día diario, todos los operadores jurídicos, abogados, empresas, entidades, consumidores, observan, analizan la actuación de los órganos judiciales. Si observan que los jueces tienen una actuación abstencionista, no actúan, no cumplan con sus deberes como jueces comunitarios, pues evidentemente a las entidades bancarias les será rentable seguir aplicando las cláusulas abusivas. Se seguirán aplicando y puede que en determinado porcentaje de procedimientos bajos pues pierdan esas cantidades. En otros supuestos ocurre que los jueces europeos, por ejemplo, los jueces nacionales como jueces europeos, no apliquen estrictamente la ley. Por ejemplo, en el caso de los intereses de demora, el Tribunal de Justicia el año pasado sacó una sentencia en la que decía que si una cláusula de interés de demora era abusiva, había que eliminarla por completo y no sustituirla. Sin embargo, muchos juzgados siguen sustituyéndola por el interés legal, no la eliminan por completo. Ante esta disparidad de actuación de los órganos judiciales nacionales, evidentemente quien sale favorecido son aquellas entidades que aplican los intereses de demora. ¿Por qué? Porque ellos van a seguir poniendo reclamaciones. Si no hay una uniformidad, una convicción de que los jueces mantienen su imparcialidad objetiva, evidentemente, pero cumpliendo con sus deberes como jueces comunitarios, actúan de oficio y eliminan las cláusulas abusivas, evidentemente las entidades bancarias siempre les va a ser irrentable y provechoso por seguir manteniendo las mismas. La pregunta básica, evidentemente, a tenor de lo dicho, que ustedes se harán, es por qué durante todos estos años pues, los jueces nacionales, evidentemente, no han asumido esta función, o son muy pocos los que la cumplen. Los problemas, evidentemente, era la falta quizás de convicción de los jueces nacionales de que somos jueces europeos y que hay un derecho comunitario, un derecho de la Unión Europea supranacional que tenemos que aplicar, que cumplir y que respetar, incluso en contra de nuestro derecho. Sin embargo, los jueces, digamos que en general estamos muy sujetos a la legalidad estricta, nos queremos ceñir a la legalidad nacional y todo aquello que vaya más allá de la legalidad nacional, pues digamos que atemoriza o no quiere uno adoptar las iniciativas correspondientes para poder cumplir. Existía también un miedo, ya señalado anteriormente, al riesgo financiero, una excusa que se suele poner en muchas ocasiones frente a las reformas, frente a la acción judicial de oficio. Es cierto que toda intervención de un juez pues, va a tener sus posibles consecuencias. Una actuación uniforme de jueces en la eliminación de cláusulas abusivas va a suponer, evidentemente, una disminución de las cantidades que irregularmente percibían las entidades bancarias. Pero esta actuación uniforme de los jueces evidentemente no va a producir en modo alguno una perturbación de riesgo financiero, porque sencillamente actúa no arbitrariamente, sino cumpliendo los preceptos de nuestro ordenamiento jurídico. Que no olviden que nuestro ordenamiento jurídico no es solamente la ley, es todo el conjunto de normas que se aplican imperativamente, incluido el derecho europeo, incluidas las normas de justicia de la Unión Europea y las reglas de protección del consumidor, que también son imperativas y tienen que aplicarse, aunque en su aplicación, evidentemente, haya que ejercitar una labor de iniciativa, quizás de creación de labor jurisprudencial, y sea quizás una actividad más compleja que la de la aplicación de la estricta ley nacional. Otro criterio también que echa para atrás quizás a muchos jueces y que echa para atrás a muchos jueces es la actuación de los órganos superiores. Como ustedes saben, hay unos órganos inferiores que son los jueces de instancia y después están las audiencias provinciales, que son los órganos
respecto a las cuales, bien sea las entidades financieras o bien ustedes, pues recurren y los órganos superiores confirman o revocan la actuación de los órganos inferiores. Si las audiencias provinciales no confirman la actuación de los jueces inferiores, pues evidentemente va a ser muy complicado mantener esa cuestión. En mi experiencia personal, tuve la fortuna que la Audiencia Provincial de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, pues, digamos que confirmaban en general esta actuación de control. Ello, evidentemente, abogaba y ayudaba y animaba a continuar en esa línea y a mantener esa actuación judicial de control en pos de eliminación de las cláusulas abusivas. También un punto importante, ya que les hablo de obligatoriedad y de control, y que muchos de ustedes evidentemente les surgirá la duda de por qué los jueces entonces no la asumen, es que, por ejemplo, esta pasividad de los jueces nacionales en la aplicación del derecho comunitario llevó incluso en una sentencia de 30 de septiembre de 2003, el asunto Kobler, a que se estableciese que el juez nacional tenía responsabilidad, derivaba responsabilidad del mismo ante la pasividad y el no cumplimiento del derecho comunitario. E incluso ya en el año 2008, el 4 de junio, la comisaria europea Diana Wallis ya criticó, hizo un informe escrito en el que criticaba la actuación de los jueces nacionales por no cumplir el derecho comunitario, bien sea aplicándola directamente con iniciativa o bien planteando las cuestiones prejudiciales, como ha sucedido en nuestro país a tenor de estas sentencias que han salido. Lo cierto es que la idea básica es que el juez nacional tiene que actuar de oficio eliminando las cláusulas abusivas y logrando un equilibrio siempre dentro de un marco de imparcialidad objetiva. Por ello, los jueces nacionales no tenemos que ir a remolque de sucesivos pronunciamientos que a cuentagotas vaya haciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino asumir las ideas esenciales que se derivan de su jurisprudencia y aplicarlas y actuar con iniciativa cumpliendo con este derecho comunitario. Les he hablado de ideas, de principios y les he nombrado algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero vamos a la práctica, al desarrollo práctico de esta tesis en mi experiencia personal, incluso a ver algunos argumentos que me he encontrado en mi labor jurisprudencial en la práctica. Desde el año 2007, comenzando mi primer juzgado en Weimar, comencé a realizar una actuación de control de cláusulas abusivas, al igual que muchos jueces también nacionales que hacían esta labor de control. Esta labor se basaba en que todo procedimiento de reclamación de crédito, fueran ejecuciones hipotecarias, fueran procedimientos monitorios, fueran títulos extrajudiciales, pólizas de crédito, o incluso en procedimientos normales en el que dos personas se enfrentaban en un campo civil, una entidad de crédito presentaba una demanda de reclamación de cantidad contra un deudor. En todo tipo de procedimientos entendí que el derecho comunitario obligaba a actuar de oficio y a aplicar la eliminación de cláusulas abusivas aunque no lo pidiera el deudor o incluso más allá de las cláusulas abusivas que podrían ser alegadas por el deudor, porque en ocasiones ocurría que el deudor alegaba, o el abogado del deudor alegaba determinadas cláusulas abusivas y sin embargo había otras que no habían sido apreciadas por el abogado, que sí apreciaba yo de oficio, y se actuaba sobre ellas para su eliminación. Ello simplemente consistía en respetar una serie de principios, la aplicación con primacía del derecho comunitario con independencia de que nuestra ley nacional no estableciese un incidente. 2, el derecho de defensa de las partes, incluida evidentemente la entidad bancaria, dándole traslado para que formulase las correspondientes alegaciones. Y 3, la actuación de oficio paralizando los procedimientos, incluidos las ejecuciones hipotecarias, hasta que se resolviese. Es decir, los jueces que comenzamos a hacer esta actuación de control de oficio, digamos que establecíamos una serie de incidentes similares al que se estableció en la reforma del año pasado de las ejecuciones hipotecarias. La idea básica era que la ejecución hipotecaria y la reclamación de crédito no podía avanzar hasta que resolviésemos la cuestión de la cláusula abusiva. Si en la reclamación, si en la cantidad total que se pedía por la entidad bancaria había alguna cantidad que pudiese ser abusivo, hasta que no examinásemos esa cláusula y hasta que no la eliminásemos, en su caso, si al final se determinaba que era abusiva, la ejecución no continuaba adelante. Por ejemplo, acudiendo a las audiencias provinciales, había algunas resoluciones que confirmaban esta actuación. Así, en el año 2008, en la Audiencia Provincial de Tenerife aceptó plenamente estas teorías de aplicación de control de oficio basadas en el derecho comunitario. Pero más fructífera, evidentemente, por mi mayor estancia durante 2 años y medio en los juzgados de Santa María de Guía, fue la Audiencia Provincial de Las Palmas, que aceptaban la paralización de procedimientos de todo tipo, monitorios, títulos extrajudiciales, reclamaciones de crédito en general, incluidos ejecuciones hipotecarias. Y a mí me gustaría resaltar, por ejemplo, cómo la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en resolución de 14 de enero de 2011, creo que muy anterior a la reforma del 2013, ya aceptó la paralización de una ejecución hipotecaria para el control de oficio del clausulado abusivo. Se confirmaba, por tanto, las ideas que expresaba el Tribunal Europeo y que algunos jueces pues, aplicábamos precisamente para evitar que una mecánica automatista
y que a la inexistencia en nuestra legislación nacional de un incidente por el cual el deudor pudiera oponerse, permitiese ese cobro irregular de cantidades por parte de la entidad bancaria. Respecto a nuestro Tribunal Supremo, vamos a citar algunas sentencias como la 33-2010 de 19 de febrero, ponente José Ramón Fernández Gabriel, en la cual se establecía que era innecesaria la valoración del carácter abusivo de una cláusula si resultaba ya contraria a los preceptos de la Ley 795, es decir, la Ley de Crédito al Consumo, por cuanto se entendía no beneficio para el consumidor y había que tenerse por no puesta. Esto era muy importante porque abría la puerta y expresaba ya de forma clara la posibilidad de control de oficio. Y posteriormente, en el año 2010, una resolución de ese mismo año, pero de 23 de septiembre, ya estableció nuestro Tribunal Supremo que en las ejecuciones hipotecarias el interés del 29% era claramente abusivo, remitiéndose al límite de la Ley 795, que era el del 2,5 al interés legal, y confirmando que incluso tratándose de una ejecución hipotecaria, si existía una cláusula abusiva y había un interés de demora que era abusivo, había que eliminarlo. Es decir, la singularidad, la especialidad que tiene una ejecución hipotecaria y la enorme fuerza que tiene, como bien saben ustedes, por la rapidez, la celeridad, la preferencia y la tutela del crédito del acreedor, no podía impedir este control. Por ello, estos pronunciamientos del Tribunal Supremo creo que eran muy importantes. Finalizando con la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, en la cual, si bien se expresa una idea quizás que les puede parecer un poco abstracta, creo que es muy importante. Se dice que para lograr la eficacia del derecho de la Unión Europea en los supuestos de cláusulas abusivas, los tribunales tenían que atemperar las rigideces del proceso, de forma que al analizar si una cláusula era o no abusiva, no es preciso que nos ajustemos formalmente a la estructura de los recursos. Esto es muy importante. Esto, en mi opinión, supone la consagración de la flexibilidad de las normas nacionales en pos del cumplimiento del objetivo comunitario. Aquellos, evidentemente, que actuamos en pos del cumplimiento del derecho comunitario, teníamos que flexibilizar la norma nacional, teníamos que desplazarla, teníamos que dejarla a un lado y no aplicarla estrictamente, en cumplimiento del derecho comunitario, que, como ya dije antes, también forma parte del ordenamiento jurídico. Esta sentencia viene a analizar, la sentencia del Tribunal Europeo, viene a analizar la experiencia en el campo judicial sobre esta materia y viene a consagrar la flexibilización completa del principio de legalidad para poder cumplir con el objetivo de cumplimiento de defensa del consumidor. Si nos vamos a los seminarios y a los congresos organizados por el Consejo General del Poder Judicial, vemos, por ejemplo, que en un seminario que se celebró en el año 2013 también se consagra esta idea de control judicial de oficio en todos los procedimientos, incluso en el procedimiento monitorio. Aquellos que sean letrados o aquellos que hayan tenido interés o que hayan sufrido los rigores de un procedimiento de reclamación de crédito, saben ustedes que el procedimiento monitorio actualmente las competencias las tiene el secretario judicial y dejan a un lado al juez. Sin embargo, pese a ello, el juez también tiene que actuar de oficio, pese a que la norma legal nacional le haya quitado las competencias en apariencias, porque a los efectos de controlar cláusulas abusivas y protección del consumidor debe prevalecer el derecho europeo, y en esta prevalencia del derecho europeo el juez también tiene intervención. Por tanto, este seminario consagraba también la idea de la flexibilización no solamente a las ejecuciones hipotecarias, sino en todos los procedimientos de reclamación de crédito. Respecto al legislador, hemos visto la Ley 1/2013, los decretos anteriormente comentados ya por algunas de las partes en sentido crítico, evidentemente por las ausencias y de falta de cobertura y derechos de las partes y por la no solución realmente de los problemas. Tiene que hacerse algunas críticas razonables. Pese a esta legislación, evidentemente, como ustedes bien saben, pues no soluciona los problemas de equilibrio contractual y los problemas que sufren los deudores hipotecarios, sobre todo tras la pérdida de la vivienda. Pero además yo añadiría algunas críticas desde el punto de vista jurídico. El legislador, en mi opinión, con la reforma de 2013, volvió otra vez a anteponer la seguridad jurídica del crédito y la tutela privilegiada del crédito frente a los derechos y los intereses del consumidor. Pese a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dejó claro que los intereses del consumidor y su defensa correctamente legítima tenía que prevalecer sobre los intereses de la entidad de crédito, no obstante el legislador ha vuelto a hacer concesiones y no aplicó estrictamente la doctrina que había establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Prueba de ello es que en este año 2014 ha tenido que hacer una nueva reforma en virtud de una nueva sentencia en la cual el Tribunal de Justicia volvía, digamos que entre comillas, a tirar de las orejas al legislador español por no aplicar en esencia la doctrina que desde hace ya más de 14 años lleva aplicando de forma clara en su sentencia. Y también lo mismo ha ocurrido
igual que les he comentado, sentencias de nuestros altos tribunales, nuestro Tribunal Supremo, que prevalecen y hacen imperar la defensa de los intereses del consumidor, también ha habido sentencias en las que, según mi opinión, mi humilde opinión, prevalece la seguridad jurídica nacional. Por ejemplo, la conocida sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 y la reciente de este año respecto a las cláusulas suelo, en los cuales se sigue hablando del efecto de irretroactividad. Digamos que declaramos la nulidad de la cláusula suelo, pero no se devuelven todas las cantidades anteriores por el perjuicio económico que se podría producir. Si la regla general entre dos personas, según el Código Civil, es que la declaración de nulidad de un contrato es la devolución de las cantidades, ¿por qué en esta materia de consumidores, con la prevalencia que tiene el interés del consumidor, con la importancia que tiene, con lo reiterado con las reiteradas ideas y principios que establece nuestro Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por qué se sigue aplicando la seguridad jurídica y se siguen prevaleciendo los intereses, no olvidemos, irregularmente obtenidos por las entidades de crédito? En conclusión, creo que para entender la actuación judicial y la importancia que tiene, tenemos que partir que cuando estamos en un procedimiento de reclamación de crédito no nos encontramos entre una dicotomía de intereses, es decir, no son dos partes enfrentadas. Hay una tricotomía de intereses. Está el interés privado particular del consumidor, el interés de la entidad bancaria por cobrar su crédito. En principio, legítimo derecho, salvo que nos vayamos a situaciones abusivas y de desequilibrio. Y un interés general de toda la sociedad porque no imperen cláusulas abusivas, situaciones irregulares y porque una parte de un contrato no se aproveche de una legislación favorable, en mi opinión, incorrectamente, para obtener muchas más prebendas y beneficios de los que le correspondería conforme unas reglas lógicas y defensa del consumidor. Mi idea, la que he expresado en todos mis trabajos, las que siempre, las que confío desde que empecé a hacer esta actuación desde el año 2007, que repito y que comenté ya al principio, es que es en el derecho comunitario donde encontramos dicho control. Y yo lo demuestro porque si nos atenemos a los pronunciamientos, por ejemplo, de nuestro Tribunal Constitucional, los pronunciamientos sobre la falta de recursos en el procedimiento hipotecario, los pronunciamientos sobre la corrección o no del procedimiento hipotecario, de nuestro Tribunal Supremo antes de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia Europea, es en el derecho comunitario de la Unión Europea donde encontramos a fecha actual el pilar básico y el que nos va a permitir en el futuro seguir luchando para cambiar la legislación junto, evidentemente, con toda la presión social que puedan ejercer entidades como ustedes, organismos y asociaciones como ustedes para seguir luchando en pos de un empuje de lograr un verdadero equilibrio. Me gustaría comentar algunas frases ya para terminar, que son, por ejemplo, de un famoso magistrado ya fallecido, Dámaso Ruiz Jarabo Colomer, en los que apuntaba al núcleo de la cuestión y el por qué el juez, él abogaba evidentemente porque los jueces tuviésemos mayor iniciativa, mayor capacidad para actuar en un procedimiento y no nos convirtiésemos simplemente en unos funcionarios autómatas, ya que el juez tenía que tener capacidad, el juez tiene que ser un verdadero garante de los derechos del ciudadano, ese es su papel, tener iniciativa, no ser un mero funcionario autómata que simplemente se limite a despachar estrictamente la ley, sino la ley y todo el ordenamiento jurídico y todo el conjunto de valores, que para eso se acude a un tribunal de justicia para resolver conflictos y que el juez sea un verdadero garante de todos los intereses en juego. Decía este autor que por la enorme capacidad que tienen las grandes empresas de imponer su poder o influencia en el mercado y en los contratos en masa, el progreso en los niveles de informatización y la aparición de nuevos medios en el ámbito de contratación se pone de manifiesto un poderío tecnológico abrumador de dichas entidades. Por ello, la labor de un juez independiente e imparcial se torna fundamental. Por eso, el posible temor, las reticencias, las críticas a la actuación judicial de un juez independiente no pueden solapar el papel que el derecho comunitario delega en los jueces, en la actuación del mismo. Ustedes, evidentemente, podrán tener dos dudas quizás ante lo expuesto. El primero, que por qué los jueces españoles no asumen su papel de jueces europeos. Ya anteriormente hemos comentado algunas de las cuestiones. Más importante es la duda que pueden tener ustedes respecto a los letrados. Si el juez tiene que asumir un papel judicial de oficio y tiene que ser un garante de los derechos del consumidor, de los abusos respecto al consumidor, ¿cuál es el papel entonces de los letrados? Pues muy al contrario, el papel de los letrados es muy importante y vital. Primero, porque el juez judicial de oficio actúa en pos del interés general, mientras que el letrado actúa en favor del interés concreto particular de ese consumidor en el caso concreto. En segundo lugar, porque la pasividad o la falta de asunción de los jueces nacionales a fecha actual de su condición de jueces europeos obliga y hace necesario en la práctica que sean los letrados los que impulsen evidentemente esa lucha contra el clausulado abusivo. Y en tercer lugar,
porque evidentemente, igual que hay jueces que loablemente pueden intentar luchar contra cláusulas abusivas, puede que no aprecien abusividad o solo actúen de oficio contra determinadas cláusulas y, sin embargo, el particular entienda, oiga, usted ha actuado contra 3 cláusulas, pero yo entiendo que aquí también hay 2 o 3 cláusulas más que son abusivas. Entonces, mi letrado quiere alegar también esas cláusulas. Por eso, la actuación conjunta, el posible error o posible falta de abstención o falta de actuación del juez y, sobre todo, la idea importante de imparcialidad objetiva y de actuación en pos del interés general hace que el papel de los letrados siga y siempre será fundamental en pos de los intereses concretos del consumidor. En este siglo hay una lucha muy importante dentro del marco del sistema capitalista de mercado, que es la lucha por los intereses del consumidor y la lucha por un sistema de equilibrio justo de relaciones. Y ello se puede ampliar a cualquier tipo de sectores ideológicos, cualquier tipo de sectores económicos que están de acuerdo, al final, pese a todas las discrepancias, que tenemos que abogar y luchar por un sistema económico que logre el equilibrio y no las situaciones injustas a las que muchos deudores se ven abocados en la actualidad. Así, por ejemplo, su santidad el Papa Benedicto XVI ya señaló que el mercado no podía ser lugar de atropello del fuerte sobre el débil. Incluso un banquero, un exbanquero, dijo una frase que los deudores honorables reclaman acreedores razonables. Es decir, los deudores honorables no son aquellos que no pagan porque quieren, sino porque no pueden, porque las circunstancias y la crisis económica actual les impide pagar. Entonces reclaman acreedores razonables que sean conscientes de lo mismo, que otorguen los correspondientes plazos, que permitan una posibilidad, le den una posibilidad de poder restablecer su capacidad económica y volver otra vez al mismo pago. Hay incluso una teoría económica en el campo de las finanzas internacionales que aboga porque incluso aquellas entidades financieras que en épocas de crisis como la que nos encontramos tiran a tipos de intereses de demora altísimos, comisiones de impago altísimos, cláusulas abusivas de cobro por el impago, ello produce un efecto contrario y perjudicial al deudor y provoca al contrario que se produzcan impagos, que nunca se pueda restablecer su impago para poder cubrir toda la deuda y situaciones incluso de ocultación y fraude de bienes. Esta teoría, explicada en el campo de las finanzas internacionales, demuestra que un acreedor financiero razonable, que dé oportunidades al deudor, que permita con plazos de espera, con posibilidades, con quitas de la deuda, la posibilidad de restablecimiento de la deuda y del pago y que al final salgan beneficiados ambas partes, tanto el deudor, que puede intentar pagar la deuda cuando pueda y restablecer su capacidad económica, como también la propia entidad, que podrá obtener un mayor beneficio económico incluso, no derivado de una situación de impago, de una legislación favorable, sino de una situación equitativa. Pongamos, pues, al deudor yo creo que en la posición importante que le corresponde y asumamos y tengamos en cuenta esta posición esencial que tiene que tener el juez en el control de oficio. Pues gracias por su atención a todos.